Vamos a revisar la anatomía del útero. El útero es una víscera del sistema reproductor cuya función es permitir el desarrollo embrionario y fetal y expulsar el producto de la gestación durante el trabajo de parto. Se encuentra situado en la cavidad pélvica entre la vejiga y el recto y se encuentra superior al conducto vaginal. En una vista interna de la pelvis nos orientamos de anterior a posterior y de superior a inferior. Al retirar la pared izquierda de la cavidad podemos observar las estructuras al interior. En B identificamos justamente al útero, cómo se encuentra en relación con otras vísceras de la pelvis, por ejemplo, la vejiga urinaria en A y el recto en D, y su relación, por supuesto, con el conducto vaginal en C. En una vista superior de la cavidad pélvica, nos orientamos de anterior a posterior e identificamos al centro el útero en B, anterior a él la vejiga en A, posterior el recto en D y la continuación inferior con el conducto vaginal en C. Al útero se le describe una forma de cono truncado, aplanado de anterior a posterior, que presenta un estrechamiento conocido como istmo, del cual hacia arriba encontramos el cuerpo uterino y hacia abajo encontramos el cérvix. La consistencia del útero es blanda pero firme por sus paredes musculares. Las dimensiones del útero pueden variar ligeramente dependiendo si se trata de una mujer nulípara o una mujer multípara. Desde una vista anterior podemos identificar las regiones que conforman al útero. Con relación a la porción estrecha, que correspondía al istmo, hacia arriba encontramos el cuerpo del útero y hacia abajo encontramos el cuello o cérvix uterino. El útero se describe en la siguiente dirección. La anteflexión hace referencia a la inclinación que tiene el cuerpo sobre el cuello y el conducto vaginal, que forma un ángulo de entre 100 a 120 grados. La anteversión hace referencia a la relación que tienen el cuerpo y el cuello uterino sobre el eje transversal que pasa por la parte media del útero, en la cual se encuentran girando en sentido inverso alrededor de este eje. La dirección que tiene el útero realmente es variable debido a su gran movilidad y además de que depende de algunos otros factores relacionados, por ejemplo, con la vejiga urinaria o con el recto, dependiendo si están llenos o se vacían. En una vista interna de la pelvis podemos identificar el ángulo que forma el cuerpo del útero cuando se une al cuello y al conducto vaginal, lo que determina la anteflexión. Y si trazamos una línea transversal que pase justamente sobre el cuerpo del útero, podemos identificar cómo el fondo y el cérvix se encuentran orientados en sentido inverso a este eje, ligeramente desplazado en sentido anterior. Desde la región externa podemos identificar las distintas regiones del útero. Por ejemplo, iniciemos con el cuerpo. Al cuerpo se le describen dos caras, tres bordes y tres ángulos. Sus dos caras corresponden a una cara vesical que es anterior por su relación con la vejiga urinaria y una cara intestinal posterior en relación justamente con el recto. Tiene tres bordes, dos laterales y un borde superior que corresponde al fondo uterino. Y tiene tres ángulos, dos laterales, izquierdo-derecho, que corresponden a los cuernos del útero, y un ángulo inferior hacia donde se encuentra el istmo uterino.
En una vista superior de la cavidad pélvica identificamos al centro al útero, por delante su cara vesical, por detrás su cara intestinal. Identificamos sus bordes laterales y su borde superior que corresponde al fondo uterino. También apreciamos sus tres ángulos, sus dos ángulos laterales que corresponden a los cuernos del útero y su ángulo inferior que se continúa justamente con el cérvix. Desde una vista posterior del sistema reproductor apreciamos la cara intestinal, los bordes laterales, el borde superior, los ángulos laterales y el ángulo inferior. Revisemos las relaciones que guardan con otras vísceras las distintas regiones del cuerpo uterino. La cara vesical anterior es lisa, convexa y se encuentra revestida por peritoneo. Se encuentra en relación con el istmo uterino, es decir, con el estrechamiento, y además justamente con el fondo de saco vésico uterino formado por la reflexión del peritoneo a este nivel. La cara intestinal posterior es convexa y también se encuentra revestida por peritoneo. Se continúa con la cara posterior del conducto vaginal y se relaciona con otra reflexión del peritoneo que forma el fondo de saco recto uterino. Esta cara tiene relación con asas intestinales y también con el colon sigmoides. De los bordes laterales del útero son anchos y redondeados, tienen relación con los ligamentos anchos del útero y por este sitio discurren los vasos uterinos. Estos bordes pueden encontrarse en relación con un vestigio embrionario de los conductos mesonéfricos o de Wolff, conocido como conducto longitudinal del epóforo. El fondo, que corresponde al borde superior, se describe rectilíneo o suavemente convexo en la mujer nulípara y es claramente convexo en la mujer multípara. En una vista interna de la pelvis, en la que observamos el útero, donde se ha cortado la tuba uterina del lado izquierdo y el peritoneo que lo recubre, justamente formando los ligamentos anchos, identificamos su borde lateral y anteriormente su borde superior o fondo. Desde una vista posterior identificamos los bordes laterales que se encuentran en relación con los ligamentos anchos del útero y en este sitio al interior lo recorren justamente los vasos sanguíneos uterinos. El borde superior, recordemos, corresponde al fondo del útero. El cuerpo del útero contiene tres ángulos, dos laterales que forman los cuernos del útero y que los identificamos porque tienen continuidad con el istmo de la salpinge. Hay que diferenciarlos de la inserción de los ligamentos redondos del útero y en este sitio también se insertan los ligamentos propios del ovario. Podemos identificar algunos remanentes embrionarios de los conductos mesonéfricos, que en este caso forman el paraóforo. Y el ángulo inferior, desde la vista externa, se confunde con el istmo. En una vista posterior del aparato reproductor, identificamos al útero, identificamos sus ángulos laterales que conforman los cuernos del útero y en esta región insertados la tuba uterina, la región del istmo, el ligamento propio del ovario y en la región anterior los ligamentos redondos del útero. El istmo se encuentra
en la unión del cuerpo con el cuello uterino, es la región estrecha. Tiene una relación anterior con el borde posterior de la vejiga y con el fondo de saco vésico uterino. Por debajo del istmo encontramos al cérvix o cuello uterino, que se describe con dos caras, anterior y posterior convexas, mientras que sus bordes laterales son gruesos y redondeados. El cérvix tiene tres regiones, una porción supravaginal, una porción vaginal y una porción subvaginal o intravaginal. En un corte transversal del aparato reproductor desde una vista anterior, podemos identificar la región estrecha que corresponde al istmo. Recordemos que superiormente al istmo tenemos el cuerpo uterino e inferiormente tenemos al cérvix. El cérvix contiene tres porciones, una región supravaginal, una región vaginal y una porción intra o subvaginal. Al interior, el útero presenta una cavidad estrecha aplanada de anterior a posterior y contiene a la porción intramural de las alpinges. En el corte, en la vista interna, podemos identificar cómo el istmo separa superiormente la cavidad del cuerpo del útero, que es lisa y de forma triangular, y por debajo la cavidad del cérvix o conducto cervical, que es fusiforme y presenta múltiples pliegues descritos como palmeados. La cavidad del cérvix o conducto cervical está delimitado por dos forámenes cervicales, uno externo y uno interno. En un corte coronal del útero, desde una vista anterior, podemos identificar la cavidad uterina y nos es evidente identificar cómo el istmo estrecha justamente esta cavidad y por lo tanto hacia arriba del istmo tenemos la cavidad propiamente del cuerpo del útero y hacia abajo tenemos el conducto cervical. La cavidad del cuerpo uterino tiene forma triangular y en las regiones superolaterales identificamos las zonas donde se comunican con la porción intramural de las tubas uterinas, mientras que el conducto cervical tiene dos forámenes, un foramen cervical externo y un foramen cervical interno. La cavidad uterina se describe con una dimensión longitudinal de entre 55 a 65 milímetros y podemos identificar en el corte coronal que el útero está conformado por tres capas. La más externa corresponde a la capa serosa o peritoneal que conforma al perimetrio, una capa engrosada muscular o miometrio y al interior una capa mucosa o endometrio. Nuevamente identificamos en el corte coronal desde una vista anterior, la porción más externa correspondería al perimetrio, la porción intermedia que conforma la pared muscular, el miometrio, y en la porción más interna, la mucosa o endometrio.